pues comenzamos. Esta clase es patrocinada por el IEFPI y de nombre Estudios Descriptivos, Predictivos o Causales, Diferencias y Aplicaciones. A cargo del doctor Juan Carlos Ayala García, el cual es licenciado en Biología Experimental por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestro en Ciencias en Epidemiología y candidato a doctor en Ciencias en Epidemiología por el Instituto Nacional de Salud Pública. Realizó su estancia de pregrado en la Clínica de Trastornos del Sueño de la UAM Iztapalapa, donde se formó como técnico en polisomnografía e investigación en medicina del sueño. Actualmente realiza una investigación sobre microbiota intestinal y su asociación con enfermedades metabólicas en niños. Su línea principal de investigación es el análisis de medicación a través de ecuaciones estructurales. Es revisor en la Revista de Salud Pública de México y Metabolic Syndrome of Related Disorders. También participa como docente adjunto en los cursos del Seminario de Protocolo, Seminario de Tesis y Epidemiología aplicada a la salud pública en diferentes posgrados del INSPS. Así es que, doctor, le cedo la palabra y cualquier cosa estamos aquí para atenderlos en cualquier situación. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Ok, si bien un poquito antes de comenzar y aprovechando que puede ser esto un poco más personal por la cantidad de asistentes, parte de los objetivos de esta plática tiene como objetivo justamente darles a conocer cuál es la labor de un epidemiólogo. No sé si alguien aquí sabe qué es lo que hace un epidemiólogo. Pueden abrir su micrófono en cualquier momento. Si tienen alguna duda, interrumpirme o algo, no hay ningún problema. Entonces, alguien que se anime a decirme qué hace la epidemiología. Pues estudia como la evolución de las enfermedades en una población y tiempo en específico. Ok. ¿Sí? Nada más, Diana. Nada más, o alguien, también se vale decir no lo sé. Justamente una de estas, o más bien la idea principal de darles esta plática es porque justamente se ha encasillado a la epidemiología, ¿no? Solamente se hizo conocida ahora a través de la pandemia, primero por influenza y ahora por COVID-19. Pero realmente un epidemiólogo no se dedica únicamente al estudio de las epidemias, de las pandemias, de toda esta parte que puede afectar a la población. O sea, el epidemiólogo, o la epidemiología más bien, es la madre de la metodología. Es la ciencia que se encarga justamente, como lo dijo bien Diana, de estudiar la frecuencia, la asociación y el impacto que tienen ciertos factores de riesgo o de protección sobre eventos específicos en la población o enfermedades poblacionales. Para que esto se entienda de manera más explícita, así como el médico general o médico especialista atiende pacientes, los epidemiólogos son los médicos de la población. O sea, estudian todas aquellas quejas, la frecuencia de las enfermedades que aquejan a poblaciones, y es de manera general. Y por lo tanto, tiene que haber tiene diferentes quehaceres esta ciencia de datos, por lo cual es importante conocer qué son los estudios descriptivos, predictivos o causales, cuáles son sus diferencias y principales aplicaciones, debido a que estamos expuestos justamente a la gran información que se puede encontrar ahora en Internet, y hay que ver que esos artículos o esa información que nosotros encontramos sea de calidad. Por lo tanto, la investigación o el quehacer científico tiene tres tareas principales. Tiene la descripción de datos, la predicción de los datos y la causalidad de los datos. La investigación descriptiva, como su nombre lo dice, tiene como objetivo describir o resumir aquellas características de una persona o grupo de personas. ¿A qué me refiero con esto? Justamente se refiere a hacer estos análisis iniciales exploratorios cuando no se conoce algún factor de riesgo o algún factor protector que esté relacionado con alguna enfermedad en específica, y yo quiero investigar o hacer los primeros
digamos, pasos para establecer una línea de investigación, tengo que resumir esas características de la población. ¿A qué me refiero con esto? Pueden ser de manera continua, como niveles de glucosa, presión arterial, niveles de triglicéridos, etcétera, en plasma, o pueden ser dicotómicas, ¿no? Que es sí o no presentar diabetes, sí o no presentar hipertensión arterial. Y esto no nos está hablando directamente de una relación entre la enfermedad y entre su factor, solamente nos está describiendo cuáles son las características que tiene esa población. Como ejemplo, tenemos este estudio que lleva por título Análisis de la microbiota intestinal en individuos con obesidad y diabetes tipo 2. Y los artículos que elegí justamente me parecieron interesantes porque permiten identificar claramente cuál es el objetivo de este estudio, que en este caso es la descripción. Ellos como objetivo principal tenían describir cuáles eran las características en la microbiota intestinal de individuos con obesidad y diabetes tipo 2. Si vemos, en este caso no está hablando de asociación, no está hablando de efecto causal, no está hablando absolutamente de ninguna relación causa-efecto, solamente nos dice cómo vamos a comparar estas dos poblaciones. En ese caso se presenta esta tabla que generalmente en los artículos científicos es la tabla 1, que habla sobre las características principales o características de interés de la población. Y vemos que aquí nos dice que tuvieron una N de 60, en el cual en el grupo de obesos tuvieron 40 y en el grupo de sanos 20. Nos dice que en edad tuvieron 38 años en promedio los que tenían diabetes tipo 2 y obesidad, y 37.7 años los sanos. De igual manera nos habla del promedio que tienen en el IMC. Los con obesidad tienen un IMC promedio de 32.4 y los sanos de 22. Eso es congruente, ¿no? Sabemos que un IMC mayor a 25 nos habla ya de sobrepeso y mayor a 30 de obesidad. Por lo tanto, solo nos está describiendo la población, y así lo hace con los niveles de glucosa, de colesterol total, de triglicéridos, de HDL y de LDL. Su segundo objetivo era también identificar justamente cuáles o qué grupos de microbiota, la microbiota es este conjunto de microorganismos que residen en el intestino, principalmente bacterias, entre los sujetos sanos y los sujetos con obesidad. Entonces ellos encontraron que el grupo Acinetobacter y el grupo Firmicutes, entre mayor abundancia o mayor proporción hay de estas bacterias, aumenta la glucosa. O sea, mayores niveles de glucosa, mayores niveles de Acinetobacter y Firmicutes. Por el contrario, bacteroidetes y proteobacteria, una mayor cantidad de bacteroidetes y de proteobacteria, perdón, se correlaciona con bajos niveles de glucosa. Entonces, este estudio lo que nos está diciendo es una descripción. ¿Qué podemos concluir con esto? Pues que los pacientes con diabetes tipo 2 tienen una mayor cantidad de Acinetobacter y una mayor cantidad de Firmicutes, y tienen una menor cantidad de proteobacterias y de Bifidobacterium. Entonces, este estudio descriptivo solamente nos proporciona un vistazo de que qué microbiota característica está presente en las personas con diabetes tipo 2 y obesidad, y nos permite inferir hipótesis y nos permite generar nuevos proyectos con los cuales, ahora sabiendo esto, ya podemos hacer análisis causales o predictivos. No sé si hay alguna duda hasta aquí o algún comentario. No por ahora. Ok. Entonces, la segunda tarea de la investigación, o como objetivo de la investigación, es predecir datos. ¿A qué me refiero con predecir? El predecir datos nos ayuda a pronosticar resultados futuros. Y les voy a poner un ejemplo muy reciente que hubo, que fue con la pandemia de COVID-19. A nivel nacional se extrajeron datos o se recabaron datos por parte del Sistema de Vigilancia de Enfermedades Respiratorias, que es nuestro Sistema Nacional de Vigilancia de Enfermedades Respiratorias, como lo dice su nombre. Y por lo tanto, a partir de estos datos que se obtuvieron de, por ejemplo, si las personas fuman o no fuman, si estaban vacunados o no vacunados, se genera una base de datos, y ahora se generan
modelos de regresión lineal o regresión logística para pronosticar resultados futuros como mortalidad por COVID-19, riesgo de enfermar por COVID-19. ¿A qué me refiero con esto? Poniéndoles un ejemplo. Se realizó una calculadora, que es justamente el objetivo de la investigación predictiva, en la cual tú colocabas tus datos y metías tu edad, tu sexo, si fumas o no, si tienes otras comorbilidades, y te arroja un riesgo de enfermar o un riesgo de morir por COVID-19. Entonces, justamente lo que hace esta investigación predictiva es ser útil para la clínica. O sea, esto es útil para los médicos que ven primer nivel, segundo nivel de atención para identificar pacientes para un nuevo tratamiento, para tamizaje o para evaluar si están o no respondiendo al tratamiento. Entonces, en este estudio, que lleva como título Predicción de diabetes, enfoques clínicos, biológicos y genéticos, del doctor Beverly Balcao de 2008, lo que ellos hicieron es que justamente evaluaron diferentes predictores, que en este caso los predictores son estas variables independientes. No sé hasta ahorita si alguien sabe o tiene bien claro qué es una variable independiente y una dependiente, o alguien tiene duda para de una vez dejarlo claro. Está claro. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, como predictores o variables independientes, ellos utilizaron predictores biológicos, predictores de adiposidad, perdón, que fueron circunferencia de cintura, hipertensión arterial, glucosa en ayunas, gamma y su área bajo la curva, predictores genéticos que fueron SNPs, que son polimorfismos de un solo nucleótido, que son variantes en el ADN, y finalmente evaluaron también predictores de adiposidad biológicos y genéticos. Entonces, lo que nos dice este modelo, después de hacer una regresión lineal, es que aquellos sujetos que tienen diabetes tipo 2 tienen en promedio, aquí vemos 0.72 centímetros más de circunferencia de cintura comparado a los que no tienen diabetes. En el caso de la hipertensión, los pacientes con diabetes tienen 0.081 milímetros de mercurio más que aquellos sin diabetes, ¿no? Y de la misma manera, los que tienen diabetes tipo 2 tienen 50 milimoles por litro más de glucosa basal comparado a aquellos que no tienen diabetes. Entonces, estas variables sí nos hablan de asociación, nos hablan de un cambio, o sea, qué tanto cambio en esta variable, que es nuestras variables independientes, afectan a la variable dependiente. En este caso sí podemos hablar de una relación, o sea, tenemos que tener primero un efecto de nuestras variables independientes para presentar un cambio en la variable dependiente, que el cambio puede ser aumentar o disminuir. En este caso, ellos concluyen que el mejor predictor para diabetes tipo 2 es la adiposidad, es decir, la circunferencia de cintura, y sabemos que eso es biológicamente plausible, ya que la adiposidad central es la que está más relacionada con resistencia a la insulina, a diferencia de la adiposidad general total somática. Entonces, también nos dice que el mejor predictor biológico es la glucosa, y pues también eso, ¿no? La glucosa como tal, pues es un indicador de presentar o no presentar diabetes. Y finalmente, las variantes genéticas, pues no son unos predictores favorables. O sea, el hecho de que tengas variantes genéticas dentro de tu DNA específicos que afecten a la resistencia a la insulina no son predictores de diabetes tipo 2. Entonces, en este caso, lo que se hace es que se hace la suma de este intercepto más el ser o no ser fumador, el tener o no una circunferencia de cintura elevada o el tener hipertensión, y te da un riesgo de desarrollar o no diabetes. Entonces, como les decía, estos estudios predictivos tienen como tarea o son tan relevantes en la investigación clínica para diagnosticar pacientes o para tamizaje, para identificar a aquellos que están en riesgo. Y la última tarea que tiene la investigación la ciencia de datos, perdón, o la epidemiología, es la investigación causal. Esta es la investigación que es más complicada de hacer. En esta investigación causal se requiere que forzosamente
el factor o la variable independiente le anteceda a nuestro evento, ¿no? Llámese evento como cualquier fenómeno en salud, no sé, puede ser diabetes, hipertensión, presentar glucosa alta, presentar o no cáncer, etcétera. Entonces, este mecanismo causal lo que nos ayuda a inferir y solamente se obtiene es a partir de los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos y las cortes nos aseguran que la variable independiente le antecede a la variable dependiente. Por lo tanto, nos ayuda a comprender el mecanismo por el cual este factor asociado nos está generando esta enfermedad. Entonces, como ejemplo, tenemos este estudio que lleva por título La suplementación diaria con LAB4P induce pérdida de peso corporal. En este caso, les puse la tabla 1 también para que identifiquen, a diferencia de los otros dos modelos, las otros dos objetivos que vimos de la investigación, que es el predictivo y el descriptivo, la inferencia causal lo que nos permite es evaluar dos grupos, un grupo que tiene la intervención y un grupo que no tiene la intervención. Y estos grupos no deben ser diferentes entre sus características, ya que esto nos va a permitir tener una cuestión que se llama contrafactual, que es decir, ¿qué me pasaría a mí si yo estuviera expuesto y qué le pasaría a alguien con mis mismas características similares si no tuviera la intervención? Entonces, como vemos aquí en la tabla 1, en edad, tienen en promedio el grupo 1 52 años y el que tiene placebo 55, y no hay una diferencia estadísticamente significativa. Al igual con las demás variables, entre hombres, porcentaje de hombres, porcentaje de mujeres, no hay diferencia entre el grupo con el medicamento y el grupo con el placebo, y entonces podemos decir ahí que hay comparabilidad, ¿no?, entre ambos grupos. Y aquí lo que se hace es que en este estudio experimental les dan una suplementación diaria de una tableta de la P4 que tiene lactobacilos, y lo que ellos observan es que el porcentaje de grasa corporal total disminuye hasta 4 gramos de grasa visceral en aquellos que están tomando el probiótico, comparado a aquellos que no tomaron nada. Ellos casi se quedaron en la línea basal. Tenemos también el cambio en el índice de masa corporal, y los que tomaron el probiótico disminuyeron hasta 1 unidad de índice de masa corporal o 1 kilogramo por metro cuadrado, comparado a los que no tomaron el probiótico. De la misma manera está la circunferencia de cintura y la circunferencia de cadera, quienes tuvieron disminuciones importantes comparado al grupo placebo. En este caso sí podemos hablar de causalidad, porque estamos diciendo que la suplementación con lactobacilos nos está provocando que haya una reducción en la adiposidad de manera general a nivel corporal y a nivel abdomen. Por lo tanto, ellos concluyen que la suplementación con la P4 reduce el peso corporal total, el índice, el IMC, la circunferencia de cintura y cadera, cosa que no podemos hacer con los estudios descriptivos ni con los predictivos, porque no sabemos si le antecede o no la intervención o la exposición al desenlace. ¿Alguna duda hasta acá? Ok, entonces, justamente cada uno de estos objetivos de la investigación tiene o requieren de un diferente diseño, de una diferente operacionalización, construcción y evaluación de modelos estadísticos de manera diferente. No todos se evalúan de manera igual y no todos sirven para lo mismo. Por lo tanto, así es eso. Por lo tanto, es importante saber y conocer que justamente debe de haber congruencia, que es lo que les decía con esta cuestión de los análisis, que nosotros estamos expuestos a tanta información en Internet que tenemos que discriminar entre aquellos que son de buena calidad o de mala calidad. Entonces, en esta revisión que se realizó, a partir de los datos generados del CIT-S, que son de Estados Unidos, se hizo un muestreo aleatorio de 100 artículos científicos, en el cual evaluaron la pregunta de investigación, la hipótesis, la discusión y la conclusión,
y evaluaron dentro de estos si tenían un objetivo descriptivo, predictivo o causal. No sé si alguien me puede decir qué ve de raro en esta gráfica o qué puede inferir al ver esta gráfica. ¿Nadie? ¿Les da pena? Ok. Que todas las barras deberían ser iguales en todas las categorías, porque pues si empieza con una pregunta de investigación, su hipótesis debería estar como enfocada a esa pregunta de investigación. Entonces, el estudio debería ser el del mismo tipo en en todas las categorías. No sé si. Sí, justamente, Diana, o sea, si desde la pregunta de investigación, o sea, la pregunta de investigación y el objetivo nos van a determinar el tipo de diseño que vamos a utilizar, o sea, no es como que nosotros digamos, ay, voy a utilizar algo causal, predictivo, eso, y después me hago una pregunta. O sea, primero se plantea la pregunta de investigación y se va a contestar de manera descriptiva, predictiva o causal. Si su pregunta de investigación es más del 60% en estos estudios predictiva, más o menos el 20%, perdón, descriptiva, más o menos el 20%, predictiva y casi el 80% causal, su hipótesis, su discusión y su conclusión debería de ser en ese mismo sentido o contestarse en términos descriptivos, predictivos y causales. No puede haber una mezcla de estos estudios, por lo tanto, esto se hizo en una muestra aleatoria, pero pues digamos que en la práctica diaria esto ocurre, justamente por no identificar bien. Entonces, esto no es correcto, no podemos hacernos preguntas descriptivas y contestarlas con una hipótesis predictiva, una discusión causal y concluir con algo descriptivo. Justamente tiene que ir en el mismo sentido. Hablando de esto, se hacen una combinación ahora de esto con los diseños y lo que les decía es que la pregunta de investigación va a determinar qué tipo de diseño vamos a utilizar. Nosotros tenemos diseños por excelencia. El primer diseño que tenemos es el ensayo clínico controlado aleatorizado. Este ensayo clínico es el que por excelencia nos permite inferir causalidad, ya que se obtiene una manipulación experimental, es decir, yo como investigador asigno a personas de manera aleatoria a un tratamiento o a un no tratamiento y evalúo los eventos de desenlace al final. Entonces, esto es un experimental. Después tenemos los observacionales. Dentro de los observacionales, el investigador no interfiere dentro de o no manipula la exposición. Tenemos la corte, los casos y controles, los transversales y los ecológicos. Dentro de de la corte, se puede evaluar también causalidad porque se parte de la exposición, es decir, yo tengo sujetos expuestos y no expuestos, libres de cierta enfermedad, y los sigo en el tiempo hasta que desarrollen el evento de interés. Esto es una corte. Después tenemos los casos y controles en los cuales yo parto de la enfermedad, tengo casos de cierta enfermedad, enfermos y no enfermos, o casos y no casos, y de manera retrospectiva yo evalúo a qué estuvieron expuestos para haber desarrollado esto. Los transversales son otro tipo de observacionales en los cuales no hay temporalidad. Se mide tanto la exposición o la intervención al mismo tiempo que el evento, es decir, son como estas encuestas donde yo pregunto, voy a ver si una persona consume azúcar y si tiene diabetes, pero yo lo pregunto al mismo tiempo. Esto es un transversal, es como una fotografía. Y finalmente los ecológicos son grupales, o sea, se evalúan de manera grupal ciertas características que por conjuntos, no sé, por comunidades, por colonias, por distritos, y vemos la correlación que hay entre un factor de riesgo y su desarrollo. Entonces, respecto a esto, en los transversales como la corte, en los transversales, en los longitudinales como las cortes y los experimentales como los ensayos clínicos, vemos que aquellos que son transversales los utilizan más para responder preguntas descriptivas, que es aproximadamente el 40%. En aquellos que son longitudinales se utilizan mayormente para realizar predicción. Y los experimentales
se utilizan casi indistintamente para evaluar causalidad de manera transversal, longitudinal y experimental. Entonces, esto es importante porque estos diseños tienen ciertas características y deben cumplir ciertas características que no encuentro aquí la parte de... perdón, ahorita. Ok. Entonces, lo que nosotros tenemos en este caso es que vamos a tener estudios tanto transversales como longitudinales y experimentales, pero en sí, ¿cómo se les ha catalogado o cuáles son los que sirven para cada cosa? En el caso de los estudios descriptivos, se han utilizado principalmente en los estudios transversales. ¿Por qué? Porque los transversales, como les mencioné, no hay una, permítanme regresar un momento, es que había una diapositiva aquí cuando... Lo que ya quedó más adelante. Sí, esto es primero, perdón. Entonces, estos estudios transversales van a ser importantes porque van a medir un conjunto de variables en un momento determinado. Son útiles, en este caso, o son apropiados para responder preguntas de investigación descriptivas. ¿Por qué solamente descriptivas o se les ha encasillado? Porque justamente les decía que se basa en una sola medición, por lo que es complicado saber si las diferencias entre grupos a comparar son debidas a fluctuaciones temporales o no. Es decir, no hay temporalidad. Yo no sé si, eh, como les decía, quiero medir, por ejemplo, la cantidad de azúcar que se consume y el desarrollo o no de diabetes. Y entonces, en un transversal, yo pregunto al mismo tiempo, ¿cuánta azúcar consume? ¿Tiene o no diabetes? Sí. Pero yo no sé si el consumo de azúcar le antecede al desarrollo de diabetes o no. Por lo tanto, no podría yo inferir o predecir ni generar causalidad. Por lo tanto, se utilizan principalmente para descriptivos. Como menciona aquí más adelante, son poco útiles para preguntas predictivas, ya que no pueden predecir un desenlace que aún no ha ocurrido o un desenlace que ocurre al mismo tiempo que mides tu exposición y tu evento. Entonces, se pueden utilizar cuando la medición del desenlace es muy costosa o cuando existe un orden temporal en la operacionalización de las variables. ¿A qué me refiero con esto? No podemos únicamente encasillar a los datos transversales a, a contestar preguntas descriptivas. También podemos utilizarlos para predictivas o causales, siempre y cuando ya existan estudios previos donde se haya de manera experimental relacionado a alguna variable independiente con una dependiente, y esto nos permita tener una relación temporal de estas variables. También cuando alguna pregunta o alguna enfermedad que queremos evaluar es muy costosa o tarda mucho tiempo en presentarse. Por ejemplo, si alguien tiene niños o tiene una corte de niños de menos de 5 años y quiere evaluar el riesgo de cáncer de próstata, pues tendría que seguirlos durante 50 o 60 años para poder ver el evento. Entonces eso es imposible. O sea, sería muy costoso y requerirías de mucho tiempo para ver esta enfermedad. Por lo tanto, el transversal sería ideal en estos casos. Cuando se requiere hacer causalidad, sí se puede hacer causalidad con datos transversales y deben de manejarse con mucha precaución, ya que nos puede generar asociaciones espurias, es decir, asociaciones que no existen entre una variable y otra debido a la atemporalidad de su diseño, o puede provocarnos causalidad reversa. En este mismo sentido que les decía del azúcar y la diabetes, yo, para que sigamos la misma línea, se refiere a causalidad reversa cuando el evento le antecede a la exposición. Es decir, yo hago un estudio y encuentro que las personas con diabetes consumen menos azúcar que las personas que sí, las personas con diabetes consumen menos azúcar
que las que no tienen diabetes. Entonces yo digo, el consumo alto de azúcar protege contra diabetes. Pero justamente no es esto. Pueden ser personas que, al ser diagnosticados con diabetes, disminuyeron su consumo de azúcar y por eso ahora no la consumen. Pero entonces no había temporalidad en estas variables y yo estoy provocando esto llamado causalidad reversa y estoy provocando una asociación que no existe. Se puede utilizar también estos datos transversales de manera causal con ciertas técnicas. Hay una técnica que se llama análisis de mediación, el cual se hace a partir de ecuaciones estructurales y nos permite inferir a partir de hipótesis causales. Si bien no nos permite probar causalidad, no nos permite realizar causalidad como tal, nos permite probar hipótesis causales. Entonces, la única manera en la que nosotros podemos asegurar que los datos transversales generan, se puede evaluar causalidad es en estudios genéticos. ¿Por qué? Porque en los estudios genéticos nosotros desde el nacimiento ya tenemos presente o no el gen, si está activo o no está activo, si tiene una variante o no. Entonces, en los estudios genéticos, ahí sí podemos asegurar la temporalidad, que el gen le antecede a las enfermedades. No sé si hay alguna duda hasta aquí o alguna pregunta. Ok, entonces, el segundo grupo que tenemos nosotros es los estudios longitudinales. En estos estudios longitudinales, la muestra mide un conjunto de variables de manera repetida. Que les había mencionado, el ejemplo más claro es la corte, donde yo tengo sujetos que están expuestos y no expuestos a un factor de riesgo y los sigo durante años hasta que desarrollen el evento de interés. Entonces, durante todos esos años yo voy haciendo mediciones, y a diferencia del transversal, que es como una foto en el tiempo nada más, este es el video, por así decirlo. Y estos se han utilizado principalmente para realizar predicciones, ya que aquí sí tenemos asegurada la temporalidad, que la variable independiente o la exposición le antecede a nuestro evento. Estos están conformados por mínimo 2 o más mediciones separadas en el tiempo de la misma variable. Pueden ser ideales, como les comentaba, para responder preguntas predictivas, ya que aseguramos que la temporalidad, más bien tenemos asegurada la temporalidad y se consideran apropiados también para la inferencia causal. En este caso, como también sabemos que la exposición le antecede al evento, podemos inferir o responder preguntas causales. Y finalmente tenemos los experimentales, que como les había mencionado es el ensayo clínico controlado aleatorizado, donde se manipula una causa propia del evento de interés para determinar su efecto sobre un desenlace particular. Estos, por excelencia, son ideales para considerarse en la inferencia causal o para responder preguntas causales. Se caracterizan por una asignación aleatoria al tratamiento, es decir, tratamiento placebo o tratamiento 1 versus tratamiento 2. Y es complicado, en este caso, una limitación que tiene es la generalización, ya que al justamente nosotros querer tener grupos comparables entre el grupo con tratamiento y el grupo sin tratamiento, a veces delimitamos mucho nuestros criterios de inclusión y de exclusión del ensayo clínico, por lo cual podemos sesgar o podemos generalizar estos datos únicamente a los sujetos que cumplen esas características específicas. Entonces, justamente hay algunas estrategias que se han utilizado para que nosotros podamos realizar estudios transversales, longitudinales o experimentales de la mejor manera. Son muy utilizadas en la epidemiología y el primero, para hacer un buen análisis descriptivo, tenemos el análisis por conglomerados. Este análisis por conglomerados es un muestreo probabilístico en el que los elementos de la población son seleccionados al azar en diferentes agrupaciones o clústeres. Y esto lo que nos va a permitir es tener individuos que son diferentes entre sí para poder aumentar la representatividad de la muestra. Estos análisis para la investigación descriptiva generalmente se utilizan en las encuestas justamente para tener esta mayor representatividad y no cerrarnos a tener un grupo específico con características muy heterogéneas, sino muy homogéneas, perdón, y poder tener diferentes grupos con características heterogéneas.
Dentro de este mismo grupo del análisis descriptivo, tenemos otro análisis, que es el análisis de componentes principales. Como les había mencionado, el análisis descriptivo se realiza justamente cuando quieres, o se desconoce cuál es la relación entre una exposición o una variable independiente con su evento, por lo tanto se recoge información. Si hay aquí colegas que hacen investigación, cuando alguien quiere hacer un estudio y le dan el presupuesto para hacerlo, lo primero que quiere hacer es, obviamente, medir todo lo que pueda medir. No sabe si se va a asociar, si no se va a asociar, si es un factor causal o no de tu evento, pero tú al tener justamente ese presupuesto, lo que quieres es medir todo lo que puedas. Entonces, justamente cuando se recoge toda esta información, tenemos una muestra de datos muy grande y es posible que estén relacionados entre sí algunos datos. Por lo tanto, este análisis de componentes principales nos va a ayudar a reducir la dimensión de este constructo o a reducir la cantidad de variables que ahora sí podemos utilizar como predictores para pronosticar nuestro evento en una investigación predictiva. ¿Alguna duda hasta aquí? Ok. Después, dentro de la investigación descriptiva, lo que nosotros vamos a tener son técnicas que justamente nos van a permitir realizar de manera adecuada o a contestar preguntas predictivas. El primero es evitar el sobreajuste, es decir, tener variables que midan lo mismo que estemos metiendo dentro de nuestro modelo de medición. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si tenemos circunferencia de cintura, circunferencia de cadera y índice cadera-cintura, al final los tres nos están midiendo un proxy de la adiposidad central. Entonces, si yo dentro de mi modelo de regresión lineal o logística incorporo estos datos, lo que voy a tener es un sobreajuste, es decir, que en realidad van a empeorar mi modelo predictivo. En lugar de darme una predicción adecuada, me va a estar dando una predicción mala. Entonces, algo para evitar este sobreajuste es justamente identificar aquellas variables que están relacionadas entre sí y quedarnos solamente con una cuando miden lo mismo. La validación cruzada es otra técnica que nos ayuda para la investigación predictiva, ya que en evalúa el rendimiento de un modelo. Un modelo estadístico puede ser una regresión lineal, regresión logística, modelos lineales generalizados, etcétera. Y lo que hace es que realiza simulaciones verificando la bondad de ajuste. La bondad de ajuste es que también los datos observados son similares a los datos esperados, ¿sí? Lo observado versus lo esperado. Y entonces nos realiza diferentes modelos y diferentes simulaciones en las cuales nosotros podemos identificar cuál es el mejor modelo y quedarnos con ese modelo que tenga la mejor bondad de ajuste. Y en este caso, el ajuste por aquellos confusores, los confusores en epidemiología son variables que se asocian con el evento, variables que se asocian con la exposición y que no forman parte de la cadena causal. El confusor por excelencia son la edad y el sexo. Es decir, la edad se asocia con mi evento, con mi exposición, el sexo se asocia con mi evento y con mi exposición, entonces eso me va a provocar confusión. En estos estudios predictivos es importante ajustar justamente por estas variables, viendo con validación cruzada para evitar todo este tipo de problemas. Y finalmente, dentro de las técnicas predictivas está el Ensemble Methods, en el cual es una técnica con diferentes algoritmos, en el cual el aprendizaje de ciertos modelos que se evaluaron en la validación cruzada, ahora se hace una suma o un conjunto de estos modelos estadísticos y te genera un modelo conjunto de diferentes con las características mejores de cada uno de tus modelos y evalúa ese rendimiento. Entonces esto nos ayuda a identificar de manera correcta cuáles son nuestros predictores ideales y que esté además ajustado adecuadamente. Y para realizar investigación causal, a partir de datos experimentales, lo ideal es los gráficos acíclicos dirigidos o conocidos como DAG. Estos son muy utilizados tanto en investigación experimental como en observacional porque te permite identificar sesgos dentro de tu estudio. Para que nosotros podamos tener un adecuado
¿qué es lo que les decía? Los epidemiólogos hacemos toda esta parte de el análisis de datos, toda esta parte de evaluar los factores de riesgo, pero para realizar esto necesitamos tener medidas adecuadas. Es decir, necesitamos tener estimaciones libres de sesgo. Los sesgos son errores aleatorios, son errores sistemáticos, perdón, tenemos errores aleatorios y sistemáticos. Un error aleatorio puede ser, por ejemplo, al estar cuantificando una muestra de glucosa en el laboratorio, se fue la luz y me dio una variación de glucosa, pero pues esto fue aleatorio, solamente fue debido a ese apagón de luz que hubo. Y es un error que no provoca daños o no solamente me disminuye un poco mi estimador, pero o lo vuelve impreciso, pero no me genera sesgo. El que sí nos genera sesgo es el error sistemático, es decir, es un error que sabemos que está presente y de todas maneras no hacemos nada para quitarlo. Es decir, con este mismo ejemplo de las glucosas medidas a través de un equipo, si yo tengo que meter todos los días un calibrador o validar mis niveles de glucosa y este me da mal y yo sé que está mal y lo sigo haciendo, eso me va a generar un error en la medición y por lo tanto me va a provocar un sesgo en mi estimador. Entonces, tenemos tres tipos de sesgos en epidemiología, que son el sesgo de selección, que como su nombre lo dice, es un error al seleccionar los pacientes o al identificar el evento o la exposición. Tenemos el sesgo de información, en el cual justamente habla de un error en el análisis, la recolección y análisis, recolección e interpretación de los datos. Y tenemos los confusores, que ya les había comentado, que son variables que se asocian con mi evento, con mi exposición y no son parte de la cadena causal. Entonces, estos diagramas acíclicos dirigidos nos van a permitir observar de manera, valga la redundancia, visual, todos estos sesgos. Nosotros es un diagrama que se dibuja en el cual ponemos nuestra variable independiente, que puede ser, por ejemplo, el consumo de tabaco, y nuestra variable independiente, que sería el cáncer de pulmón, ¿no? Entonces, tenemos consumo de tabaco y cáncer de pulmón. ¿Cuál podría ser un confusor aquí? Por ejemplo, podría ser los dedos amarillos. O sea, los dedos amarillos los tienen las personas que fuman. Y aquellos que tienen cáncer también tienen dedos amarillos, pero esos dedos amarillos es por el tabaco, justamente por el hábito de fumar. No es que los dedos amarillos me provoquen cáncer de pulmón. Entonces nosotros lo podemos visualizar de esta manera e identificar cuáles son nuestras variables de ajuste. En ese diagrama podemos también evaluar mediadores. A diferencia de los confusores, los mediadores sí nos permiten identificar ese camino causal entre X y Y está dentro de la cadena causal. Por ejemplo, aquí sería un gen y muerte fetal, por ejemplo, un gen de alguna malformación del tubo neural. Entonces, nuestro mediador sería la malformación y finalmente la muerte fetal, debido a que el factor genético provoca esa malformación y la malformación provoca la muerte, ¿no? Entonces, sí es una variable que está dentro y un collider, que sería justamente una variable que está asociada con la exposición, o sea, tanto es una causa común del evento y de la exposición, y eso es provocado por el sesgo de selección. Entonces, como vemos, es una herramienta muy, o sea, les estoy hablando de manera general, pero tendríamos que tener un curso de un semestre completo solamente de gráficos acíclicos dirigidos, pero justamente es como para adentrarlos y ver que hay técnicas que nos permiten realizar modelos de manera adecuada. Otra técnica que se ha estado utilizando y que es reciente es el ensayo Diana o ensayo blanco, en el cual, si recuerdan, yo les mencioné que el ensayo clínico es el único en el cual se asigna de manera aleatoria un tratamiento. Por lo tanto, en los observacionales no se asigna un tratamiento. Entonces, lo que hace este ensayo Diana es que a partir de datos observacionales, como es la corte, casos y controles y transversales, podemos generar una aleatorización como si estuviéramos simulando un ensayo clínico y evaluar el efecto causal de una variable independiente sobre una dependiente. Esto requiere de mucho conocimiento, obviamente hipótesis causales,
muchos modelos estadísticos, pero es algo que ya se está realizando para hacer inferencia causal a partir de datos observacionales. Y tenemos variables instrumentales que también son muy útiles en los estudios observacionales, les repito, corte, casos y controles transversales, en los cuales, como no tenemos una asignación aleatoria, y en los ensayos clínicos, la asignación aleatoria es la única variable que le antecede al desarrollo de nuestro evento, entonces estas variables instrumentales nos permiten aleatorizar o asignar una variable a estos grupos en estudios observacionales para poder hacer una aleatorización. Por ejemplo, si nosotros no tenemos pacientes asignados a un tratamiento A y a un tratamiento B porque no hicimos un ensayo clínico, pero dentro de nuestra corte, casos y controles o transversal, tenemos acceso a la historia clínica o a recetas médicas, nosotros podemos inferir que aquellos que tienen asignado el tratamiento en la receta son aquellos que hubiéramos aleatorizado al grupo con tratamiento. Y aquellos que en su receta no tengan ese medicamento, pues podemos inferir que no estuvieron aleatorizados al grupo. Entonces, esa variable instrumental que sería la receta médica nos permitiría hacer estas valoraciones a partir de datos observacionales. Entonces, son técnicas complejas, las vimos como de manera rápida para que identifiquen qué hay, pero para cada uno de estos técnicas tendríamos que utilizar 1 o 2 cursos más, ¿no? Para poder adentrarnos a todas estas. Entonces, justamente discutiendo lo que les decía al inicio y qué es lo que veíamos en la gráfica, esta gráfica de que no es congruente el que tengas una hipótesis, una pregunta descriptiva, una hipótesis causal, una discusión predictiva y una conclusión descriptiva. Lo que se espera dentro de la investigación es que justamente el objetivo, la pregunta, la hipótesis y el análisis deben ser congruentes entre sí. Valga la redundancia para que quede muy claro y lo repita nuevamente. Si tu objetivo es causal, tu pregunta, tu hipótesis y tu análisis deben ser causales. Si tu objetivo es predictivo, la pregunta, la hipótesis, el análisis y la conclusión deben ser predictivos. Si el objetivo es descriptivo, tu pregunta, hipótesis, análisis y conclusión también debe ser descriptiva. Pueden existir combinaciones, como les mencioné, de datos transversales para probar causalidad. Son reconocidos, pero son desafiantes, que son los que les había mencionado anteriormente y que son muy complejos, que son el uso de ensayos Diana, el uso de variables instrumentales, y las combinaciones pueden ser ideales, pero no deben ser subestimadas. Hay un estudio que les digo que es justamente a lo que yo me dedico, que es análisis de mediación a partir de ecuaciones estructurales, nos permite hacer inferencia de hipótesis causales en un estudio transversal. Pero esto lo hacemos porque ya existen estudios experimentales donde ya se ha evaluado la exposición o el efecto de cierta variable independiente sobre la dependiente o nuestro evento. Entonces nosotros ya tenemos asegurada la causalidad y por eso podemos utilizar este tipo de datos. Pero si la intención es apenas ser descriptivo, no podemos hacer estas combinaciones ya que estaríamos cometiendo errores y mezclando objetivos, preguntas e hipótesis entre las diferentes tareas de la investigación. Entonces, debemos tener en cuenta también el tipo de investigación para ver si buscamos transportabilidad, replicabilidad o generalizabilidad, o si estamos buscando también representatividad. Muchas veces, no me van a dejar mentir, no sé si alguien por aquí pueden levantar su manita. Si alguna vez han escuchado, justamente, vas a hacer un estudio y ¿cuál es tu tamaño de muestra? O sea, ¿tu muestra es representativa o no es representativa? No sé, ¿a quién le han preguntado esto? ¿O alguien ha estado expuesto a esta parte? Muy bien, bueno, tenemos a Diana. Yo esperaba que fueran muchos. Bueno, Diana, Lourdes. Ok, entonces, justamente tenemos que hacer esta diferencia o esta aclaración porque la epidemiología, si bien es una ciencia que
evalúa los datos, que los trata, que hace inferencias, que evalúa potenciales factores de riesgo. Todo esto también es muy abierta a la interpretación. Entonces, nosotros no debemos de buscar representatividad o un tamaño de muestra adecuado. Por ejemplo, si nosotros tenemos una base de datos de una corte, de un casos y controles, de un transversal, de nada te va a servir medir el tamaño de muestra, porque son datos que ya se recolectaron. O sea, no puedes ir y decirle al investigador principal, ay, júntame más niños de la corte del 1998 porque mi N no es suficiente, ¿no? Entonces debemos de trabajar con los datos que tenemos y justamente buscar qué queremos: transportabilidad, replicabilidad, generalizabilidad o representatividad. La representatividad es importante en las encuestas. Ahí sí es importante este tipo la encuesta es un tipo de estudio transversal. Ahí sí requerimos de representatividad debido a que justamente lo que queremos es tener poblaciones o grupos con diferentes características que pueda permitirnos tener inferencias a partir de ellos. La transportabilidad se busca, y es algo que también, no sé si alguien lo ha escuchado, que a veces dicen, ay, pero es que ese estudio se hizo en animales. O sea, no es lo mismo que en humanos. Y por supuesto que se utilizan modelos animales, modelos celulares o de tejidos, porque son similares al mecanismo que nosotros estamos evaluando. Entonces, la transportabilidad hace referencia a llevar aquellos datos encontrados o aquellos hallazgos encontrados en estudios experimentales en animales o células al ser humano o a otra población similar. Entonces, eso se puede hacer con un experimental. La replicabilidad la podemos obtener a partir de estudios predictivos. Los estudios predictivos sí requieren de replicabilidad, ya que, como les decía, estamos buscando predictores que nos den o que nos predigan un evento para poder hacer tamizaje, identificación de pacientes, identificación de alguna enfermedad, identificación del riesgo. Por lo tanto, esperamos que los datos que yo obtuve en mi población sean replicables o sean similares en otras poblaciones. Y finalmente, la generalizabilidad se va a obtener a partir de los estudios donde se quiere inferir causalidad. La generalizabilidad nos habla de la validez externa, es decir, qué tan generalizables son nuestros resultados. Cuando nosotros tenemos un estudio controlado en sesgo de selección, sesgo de información y confusión, eso es validez interna. La validez externa o generalizabilidad, una vez que no tenemos sesgos dentro de nuestra investigación, es qué tan o a qué población blanco nosotros vamos a llevar nuestros resultados. Entonces, eso es importante en la inferencia causal. Si queremos inferencia causal, es generalizabilidad, no replicabilidad, ni transportabilidad, ni representatividad. Ni importa el tamaño de muestra porque no tenemos sujetos que vayan a ser intervenidos, ¿no? Tenemos ya nuestra base de datos. Entonces, como ven, el quehacer de la epidemiología y de la ciencia de datos es pues un poquito acaparante, hace muchísimas cosas. Y entonces, bueno, como conclusiones, les puedo decir que la descripción puede ser útil para fenómenos que nos interesa explicar. Como les mencionaba, cuando no se tiene un conocimiento previo de factores de riesgo, de protección para cierta enfermedad que nosotros estamos queriendo estudiar, o es la primera vez que se realiza esta intención de evaluar factores, podemos utilizar la descripción únicamente para hacer como un análisis exploratorio y ver el terreno, ver cómo está correlacionándose una variable con otra, cuál es la mediana de edad, etcétera, entre un grupo y otro, ¿no? La predicción es importante en los estudios clínicos, ya que identifica a quién necesita una intervención de manera rápida o cómo responder a esta, ¿no? Hay por ejemplo, hay modelos predictivos que ya te predicen el riesgo de enfermedades coronarias o de infarto agudo al miocardio previo a una intervención o a una cirugía. Entonces, únicamente evaluando la edad que tiene el paciente, los niveles de glucosa, colesterol, triglicéridos, si ha estado expuesto o no a otras cirugías, puede decidir el médico tratante si le hace la intervención quirúrgica o no. Entonces, esto puede salvar muchas vidas y nos identifica a quien realmente necesita esa intervención.
Y la causalidad es necesaria para decidir cómo intervenir y entender por qué. Porque justamente aquí lo que estamos viendo es un camino causal, una causalidad subyacente de este mecanismo que nos va a permitir decir, pues esta exposición o esta intervención me está provocando este desenlace en salud o esta enfermedad. Por lo tanto, si yo eliminara este factor al que está predispuesto a alguien, yo eliminaría todas esas enfermedades, ¿no? Por lo tanto, es importante la causalidad, sobre todo para la salud pública. Entonces, otra cuestión con la que me gustaría que se quedaran es que muchos investigadores no alinean sus diseños con el objetivo planteado. Entonces hay que primero hay que identificar cuál es nuestra pregunta de investigación. O sea, hay que plantear la pregunta. Una vez que tenemos la pregunta, hay que revisar si requiere de contestarse de manera descriptiva, predictiva o causal. Una vez que ya tengo mi pregunta, ahora sí genero mi objetivo y de acuerdo a mi pregunta y objetivo, yo decido qué diseño voy a utilizar, si un estudio experimental, un estudio observacional como corte, casos y controles, transversal o ecológico, y ya realizar el análisis, la discusión de los resultados y las conclusiones con base al objetivo de la investigación que nos planteamos, descriptivo, predictivo, causal. Y otra cuestión que es muy importante y que es con la que me gustaría que se quedaran también, es que ningún diseño o análisis es más valioso que otro. Muchas veces también ahí se ha escuchado como la corte es el mejor diseño o el ensayo clínico es el mejor diseño porque te puedes inferir causalidad, ¿no? O el transversal no es valioso más que para calcular prevalencias. Entonces, no es que un diseño o un objetivo de la investigación científica sea más valioso que otro. Simplemente tienen quehaceres diferentes, que ya lo vimos. La investigación descriptiva tiene un objetivo, la predictiva otro y la causal otro. Y lo ideal es que en conjunto se complementen estas tres, ¿no? Es decir, si yo estoy abriendo una línea de investigación o se está abriendo una línea, es primero hacer un estudio descriptivo, como les decía, como para ver el terreno, cómo está, cuál es la correlación, etcétera. Después hacer una evaluación de cuáles son nuestros factores asociados a esa enfermedad, qué tanto predicen la aparición de esa enfermedad. Y finalmente, ahora sí, buscar los mecanismos causales subyacentes. Entonces debe de ir en pasos y ninguna es más valiosa que otra. Entonces, eso es todo por mi parte. No sé si alguien tiene preguntas, dudas, alguna pregunta personal específica. Sí, una pregunta. ¿En algún Sí. artículo podría como hacerse primero un descriptivo y después un predictivo? O sea, solo para, pues sí, dar una breve descripción de lo que es la población que se está trabajando. En mi caso estoy trabajando con un estudio ecológico. Sí, de hecho, generalmente la tabla 1 son las características generales de la población. Y ahí, o sea, lo importante es identificar que el objetivo principal, en este caso, es la predicción, pero como objetivo secundario estás haciendo la descripción de toda esta variable. Lo que sí tiene que quedar claro es que cada pregunta de investigación tiene un objetivo de investigación propio. Entonces no puedes decir, mi objetivo es descriptivo y voy a hacer predictivo y descriptivo. No, o sea, tengo un objetivo predictivo, una pregunta predictiva, contesto eso, y además tengo un objetivo secundario que es la descripción y lo analizo como descriptivo. Pero sí se puede. Ok, gracias. Sí, por nada. Sí, Jesús. Sí, muy buenas noches y pues muchas felicidades, de verdad, muchas gracias por su conocimiento. La pregunta está encaminada igual a la compañera anterior, pero al momento de hacer el enfoque descriptivo, si mi objetivo es causal, en la discusión tengo que poner también, o sea, ¿puedo discutir algo descriptivo o me tendría que enfocar directamente en la discusión causal? Sí, es un poquito complejo, porque como les decía, ahorita menciono algunas cosas, pero esto da para un curso completo para un doctorado de epidemiología. Pero ahorita, como les decía, los epidemiólogos son muy
temerosos de decir la palabra causal como tal. Incluso aunque hagan investigación experimental donde tú sabes que el efecto de la variable que estás manipulando provoca el desenlace, no utilizan la palabra causal, utilizan esto se relacionó con esto fue causal con esto. El hecho de que lo discutas como causal o no va a depender mucho de la temática. ¿A qué me refiero con esto? Voy a decir algo, espero no faltar al respeto. Pero, por ejemplo, si la línea de investigación es violencia contra la mujer, obviamente no vas a hacer un estudio experimental en el cual vas a tener un grupo de tratamiento al cual sean mujeres violentadas y un grupo de mujeres no violentadas, ¿no? O no puedes tener un grupo, una corte donde digas, tengo mujeres expuestas a violencia y no hago nada, y mujeres no expuestas a violencia y tampoco no sería ético. En este caso lo que se hace es justamente un descriptivo porque es la información mayor que te puede dar, porque justamente no puedes hacer un diseño diferente. Entonces, lo que sí podrías hacer es un descriptivo, una encuesta e identificar, no sé, mujeres que tienen depresión y que preguntarles, ¿estuviste expuesta a violencia? Sí, no, etcétera. Y en este caso sí lo puedes discutir, pero hay que fundamentarlo muy bien. Hay un artículo de Miguel Hernán que se llama The Letter C, la letra con C, y ahí justamente te explica cómo puedes tú describir o resumir tus datos descriptivos o predictivos de manera causal. Sí, a lo que voy porque el estudio que estoy realizando es asociar el Ok. conocimiento, asociar el conocimiento de los requisitos de donación como causa de no aceptación para la donación de sangre. O sea, quiero inferir ahí, o sea, quiero o la pregunta que nos hicimos es que si el nivel de conocimientos que tienen las personas que con respecto a estos requisitos es causa de que estas personas sean rechazadas para donar sangre. Ok. Yo estaba utilizando en la chi cuadrada para hacer esa asociación, pero no sé si este sea el estadístico. Nosotros no somos investigadores, nosotros nos surgió esa pregunta, ese objetivo y lo quisimos analizar. De hecho, durante el 2021 estuvimos haciendo el interrogatorio y pero tampoco sé si esto es transversal o es longitudinal. Ok. Sí. Sí. Ok, sí. Primero hay que definir justamente el diseño. O sea, si es un diseño, o sea, ¿cómo eligieron primero? O sea, ¿están midiendo todo al mismo tiempo o primero evaluaron tu exposición y después tu evento? No, fue al mismo tiempo. O sea, durante Ok. todo el 2021. Ok, entonces es un transversal. Para empezar, es un transversal. Lo que tú estás haciendo con la G cuadrada es adecuada porque te evalúa proporciones. Supongo que es entre tu grupo que sí acepta y tu grupo que no acepta. ¿Es correcto? Exactamente, sí, y que Ok. conocen y que no conocen. Así Ok, en este caso sí no podrías hablar de asociación y de causalidad porque el estadístico G cuadrado lo único que te dice es si hay diferencia en la proporción entre los que aceptaron y los que no aceptaron. Entonces eso se describe, se resume de manera como tal, o sea, encontramos una diferencia en la distribución de tal variable con respecto a los que aceptaron y no aceptaron, pero solamente hablar de distribución de poblaciones diferentes. Pero si tú quisieras hacerlo con un enfoque causal o predictivo, podrías hacer una regresión logística en este caso, porque tu desenlace es no binario, o sea, aceptar o no aceptar. Y al hacer una asociación ahora sí de tus variables independientes a través de regresión logística, ahí sí ya puedes hablar de asociación. Pero si solo se quedan con la G cuadrada, es descriptivo completamente. Es descriptivo. Ok, Sí. eso es lo que no sabía. Ok, Sí. regresión. Entonces, para hacer una causalidad, entonces la regresión lineal es bueno, ¿es regresión logística o lineal? Ahí sería logística, porque tu desenlace es binario, es acepta o no acepta participar. ¿Y eso O donar, ¿no? cómo lo puedo analizar en el SPSS? Ay,
¿O qué, o con qué me recomienda Yo, realizar? yo trabajo y con lo que es más, bueno, con lo que más sirve mucho es con Stata. No sé si Stata, lo conoces, sí lo pero conozco. igual podemos checar con SPSS y te puedo ir guiando un poco. Lineal no puede ser porque la lineal es para desenlaces continuos, por ejemplo, niveles de glucosa, de presión Ajá, arterial sí, y todo eso, eso, por ¿no? eso no quise hacerlo lineal, ajá, porque no supe cómo. Ujú. Ok, muy bien, muchas Pero sí, gracias. no por nada, Jesús. ¿Sí? ¿Alguna Sí, duda más? por mi parte no, muchas gracias. ¿Duda, sugerencia, algo? ¿Alguien más que quiera participar antes de que el doctor cierre su participación? Adelante. No le tengan miedo a la epidemiología. Pues si no hay nadie más, no sé si gusta, doctor, que cerremos, demos un cierre a esta sesión o tiene algún tema más por exponer. No, Mario, sería todo. Entonces no me quedaré más que pues agradecerle por su tiempo, doctor, y a los participantes hacerles una pequeña petición. Bueno, de hecho son ¿Ok? algunas peticiones. Una sería si por favor nos apoyan, digo, y bajo su permiso y nos pueden prender sus cámaras para tomar un pequeño screenshot, todo esto para compartir, pues que la gente está en las sesiones y darle salida a nuestras redes sociales y las demás personas vean que bueno, que estas clases las estamos tomando de forma en línea, que hay afluencia en estas clases. Si nos apoyan con sus cámaras, los que puedan, se los agradecería, para hacer el conteo y ahorita hacer el pantallazo de, de la fotografía, por así decirlo. No sé si alguien más nos quiere apoyar ahí. Kevin, Mariana, Mónica, María de Lourdes, José igual, Yasmín. Si no, entonces en 5 segunditos voy a tomar el pantallazo. Entonces, si quieren voltear a la cámara. Y a la de 3 tomaremos el pantallazo. 1, 2. ¿Ahí alguien se agregó? ¿Alguien se agregó? No. Ahí está, Mónica. Gracias, Mónica. Va, 1, 2. Una más. Y listo. Por último, y para que, bueno, estas clases sigan funcionando, que el instituto siga teniendo este reconocimiento que ya hemos logrado durante estos años, les voy a dejar aquí en el chat una liga que es para, si nos pueden dejar una reseña positiva en nuestro perfil de Google, por favor, sobre la charla, sobre el doctor, los temas, cómo les gustó todo lo que hemos estado viendo hasta hoy. Esta reseña, si nos la pueden compartir en nuestro perfil de Google, se los agradeceríamos. De igual manera, puede ser la misma reseña, si la pueden copiar y pegar en nuestro perfil de Facebook, les dejo la liga. Y si tienen alguna otra duda sobre nuestra oferta académica, educativa, sobre algún diplomado, escuchaba ahí que hablaban de SPSS, tenemos un diplomado especializado en esos temas también. Si desean tomarlo, si tienen alguna duda de ello, les dejo el contacto. Y por último, si nos siguen en nuestro Instagram, que es donde van a ver la foto que tomamos, si nos regalan allí un seguir, likes en nuestras publicaciones, les dejo el perfil, @somosIFP, y bueno, solamente eso les pediría, por favor, si nos apoyan con esas reseñas, créanme que nos ayudan mucho en la parte de comunicación digital, de ventas, para que la gente en cuanto nos googleen, aparezcamos en las primeras búsquedas, e igual en nuestro Facebook cuando entren, pues vean que tenemos muy buenas reseñas. Sin más por el momento, entonces, si gusta, podemos pues concluir la sesión, doctor, y a los asistentes agradecerles por su participación, por su tiempo, e invitarles que de aquí al martes seguiremos teniendo más charlas respecto a temas de salud, psicología, investigación, estadística y adicciones y N cantidad de temas que bueno, son de interés para que ustedes tengan más que un conocimiento, competencias para su profesión. Entonces, muchas gracias a todos y les encargo si por favor nos apoyen con ese tema de las reseñas. Y igual les dejamos la liga del recurso, ustedes lo van a poder visualizar
en el tiempo que quieran, cuando quieran, es totalmente gratis. Y sin más por el momento, muchas gracias a todos.